Maranata TV, con los pastores de la Iglesia Ruach, Alfredo Vélez, Abner Collado y Nancy de Vélez. El programa diferente de la televisión cristiana. Entrevistas, reportajes, controversias. Un programa valiente para la iglesia de hoy. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bienvenidos a su programa Maranata TV. Soy Alfredo Vélez. Buenas noches, soy Abner Collado. Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro segundo programa. Si no estuvo con nosotros la semana pasada, quiero informarles que este programa se transmite todas las semanas en este mismo horario y bajo este mismo canal. También quiero decirle que tanto Abner como este servidor somos pastores en la iglesia Ruach, en Barba de Heredia, 500 metros norte de la parroquia de Barba. Alfredo y Nancy son los pastores generales de nuestra iglesia y yo soy el pastor de jóvenes. No crea que siempre me he visto de esta forma tan elegante de corbata, siempre me gusta andar sport. También el Señor nos ha dado el privilegio de ser el editor jefe del periódico Maranata. Está circulando la edición 280. Créame que está muy interesante, como decimos en Costa Rica. Claro. Sabes, Alfredo, no he podido dejar de seguir leyendo el artículo de David Wilkerson. Y hoy vamos a seguir con ese tema, los profetas de Almohadilla. Para eso vamos a leer lo que dice 1 Corintios 4, del 1 al 13, en la versión internacional. Empeñense en seguir el amor y ambiciones, los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu, pero en cambio, el que habla, el que profetiza, habla para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Qué tema más interesante tenemos para hoy? ¿Sabe unas cosas, Alfredo? Que la palabra Naví, o sea, la forma que sería profeta en el Antiguo Testamento, aparece 309 veces escrita. Sin lugar a dudas es muy importante. Pero ¿qué significa esta palabra Naví? Desde la perspectiva del hebreo antiguo, hemos hablado con algunos conocedores y nos han dicho que hay 3 características, 3 aspectos de esta palabra. El primero es vocero. Quiere decir uno que habla por otro, un intérprete o heraldo. ¿Recuerdas el caso de Aarón con Moisés? Este es un típico ejemplo. En otras palabras, un profeta es la voz de Dios en un determinado momento. Otro aspecto es uno que recibe mensajes de parte de Dios para comunicarlo o interceder. El profeta da a conocer un aspecto específico de la mente, el corazón y la agenda de Dios, porque así ha decidido Dios darlo a conocer a su pueblo, a su iglesia. Un segundo significado es atalaya. Básicamente es un vigía desde un punto estratégico. Esto sin duda es una ubicación estratégica con el fin de que intervenga expresando y comunicando la voluntad de Dios, o simplemente que actúe como un intercesor. Como atalaya tenía una visión desde una parte alta que le permite tener excelente panorama de toda una situación o todo un conflicto que se esté presentando. Finalmente, esta palabra implica que es un vidente o una puerta. Vidente porque nos da la perspectiva de Dios frente a una situación determinada y además nos introduce en el tiempo de Dios. Este tiempo que es tan difícil de entender para todos, Abner. A veces nos cuesta aceptar los tiempos de Dios. Y puerta porque nos introduce en la dinámica de Dios y por medio de un mensaje que nos mueve a actuar como Dios quiere que actuemos y en el tiempo en que Dios quiere que nosotros actuemos, ni un día antes ni un día después. Qué interesante. Eso significa, Alfredo, que el profeta básicamente tenía función de vocero, de atalaya y de vidente. Pero ¿será realmente que esta parte o este último aspecto de vidente es el más importante o es el que en nuestros tiempos es el que se utiliza más o por decir así es el que está más de moda, Alfredo? ¿Qué opinas? Sin duda alguna que era una función vital en el Antiguo Testamento, pero más me parece que se acerca a la definición que dice la Biblia de Estudio Pentecostal con respecto al verbo en hebreo profetizar. Fíjate lo que dice:
poner en circulación palabras abundantes de la mente de Dios y por medio del Espíritu de Dios. Pero ¿sabes algo? Con respecto a lo que me decías, Nancy nos tiene a un experto que nos puede contestar cuál era esta función. En nuestra cita con el experto tenemos hoy a don Óscar Ramírez. Él es gerente de Canal 31 y es pastor. Don Óscar, ¿es el fin principal del profeta predecir el futuro? Bueno, no es así. En realidad, el profeta es un hombre comisionado por Dios para llevar un mensaje de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta era aquel que testificaba fundamentalmente. En muy pocas ocasiones el profeta está haciendo una predicción hacia futuro. En realidad el profeta, su ministerio principal es un ministerio de denuncia. Dios utiliza al profeta para denunciar, en primer lugar, la corrupción religiosa. Continuamente vemos a los profetas señalarle al pueblo de Dios y de señalarle a los ministros su corrupción. También vemos cómo se denuncia la corrupción política. Vemos también cómo se denuncia la corrupción social, el pecado dentro de la sociedad, la injusticia social y también la corrupción económica, cuando los ricos atesoraban demasiado y iban oprimiendo al pueblo, a los pobres, hasta dejarlos sin nada. Entonces habían unos que tenían mucho para comer y habían otros que no podían ni siquiera sustentarse en lo más elemental. Así es que el ministerio principal del profeta no ha sido, en la Biblia nos lo demuestra, no ha sido la predicción del futuro. Esas son algunas cosas que a veces la palabra profecía se malinterpreta y la gente relaciona a un profeta, va a decirme cosas de lo que va a ocurrir en el futuro, y eso ya cae en otro terreno. Parece que está más en el terreno de la adivinación que en el terreno realmente de los profetas de Dios. Los profetas de Dios se distinguieron por ser personas con una gran conciencia social. Es curioso que hoy en día, Abner, todos piensen que justamente adivinar es la función primordial. ¿Sabías que algunos investigadores dicen que no alcanza ni al 10% de lo que la Biblia describe, que es la función profética? Sí, qué tremendo eso lo que nos expresa don Óscar. O sea, prácticamente podemos decir que el profeta en la antigüedad lo que era una persona que denunciaba. Pues nos habla de que hablaba de las cosas políticas, religiosas. El profeta prácticamente denunciaba y decía que era lo que no estaba correcto a nivel religioso, político y social. Era una persona que denunciaba. Pero tenemos otro comentario o otra pregunta que le va a hacer doña Nancy a don Óscar. Pasemos a esta otra segunda pregunta.